grupo, por ejemplo, de una población grande, donde queremos abarcar un tema, diferentes temas, por ejemplo, ¿ya? Queremos trabajar sobre un diagnóstico de salud comunitario, ya con participación de la comunidad. Entonces vamos a hacer una investigación-acción participativa, donde vamos a ir trabajando con las personas, haciendo entrevistas, grupos focales, y eso va a tener una extensión muy grande, ¿ya? Va a tener una extensión probablemente, no sé, 100 personas, depende de la comunidad que sea, ¿no? Pero va a depender, como digo, mucho de la naturaleza de la investigación. En general, los muestreos son muestreos pequeños, ¿ya? Que tienen una característica importante de ser, más que una muestra, un ejemplo de la realidad. No se olviden de ese detalle, ¿ya? Aquí no estamos hablando de la extensión de un fenómeno. Aquí estamos hablando de cómo nosotros ejemplificamos ese fenómeno, ¿ya? Entonces, no es la idea de tener una representación amplia, sino que al contrario, una representación profunda del problema. Entonces, las características del muestreo cualitativo, en primer lugar, la mayor parte de ellos, ¿ya? Yo he visto, la verdad he visto en muy pocas oportunidades, muy pocos trabajos que son trabajos de tipo con muestreos al azar, ¿ya? Probablemente cuando se hacen estudios grandes, gigantes, es probable que uno lo pueda hacer, porque quiere sacar al azar una representación de una muestra que tiene, supongamos, de un hospital gigantesco, vamos a sacar una muestra X, ¿ya? Probablemente ahí uno sea un muestreo sistemático al azar, ¿ya? Pero en general, de acuerdo a las realidades que tienen este tipo de estudios, son todos de tipo intencionados y no aleatorios, en su mayoría, ¿ya? Y lo que interesa a los sujetos, que pueden ser sujetos o casos, ¿ya? En este caso pueden ser personas, pueden ser familias, o puede ser un conjunto de casos, ¿ya? Entonces, esos son por ejemplo, un caso podría ser un conjunto de procedimientos o problemas que nosotros encontremos en la población en algún área particular, ¿ya? Un caso puede ser un conjunto de atenciones que nosotros hemos hecho y que queremos evaluarlas de una perspectiva cualitativa también, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, hemos hecho alguna intervención en una población, supongamos que queremos ver, como veíamos un poco delante, promoción de salud y cómo esa promoción de salud para la toma de la muestra de VIH hizo algún efecto en la población, nosotros podríamos trabajar con casos, ¿ya? De quienes han recibido justamente ese módulo educativo, ¿ya? Los sujetos lo que plantean finalmente son palabras, son acciones, son registros, de ahí vamos a obtener nosotros nuestro trabajo, nuestros temas, ¿ya? Y tenemos que pensar que todos nosotros, todas las personas humanas, somos portadores de conocimientos, ¿ya? Portadores de cultura, todos tenemos algún grado de conocimiento. No estoy hablando de conocimiento científico, estoy hablando de que conocemos cosas, porque hemos vivido, porque hemos tenido experiencias, porque nos ha tocado vivir situaciones particulares. Y por lo tanto, todos somos portadores de ese conocimiento, todos tenemos algo que decir. El tema es que a veces hay alguien que tiene que decir más que otros, ¿ya? Y uno tiene que aprender a reconocer quienes pueden decir más y mejor que otros en relación a la representación de su grupo. Porque acuérdense que lo que importa es que él o ella sea un representante de su grupo, de esa condición como ser humano individual y como ser humano colectivo. Entonces, el objetivo acá es capturar la esencia ya del fenómeno que se va a estudiar en profundidad, muy en profundidad, o sea, llegar hasta donde tenemos lo que llamamos la saturación teórica, ¿ya? Llegar lo más profundo posible, donde ya no encontremos nada nuevo, es cuando nosotros paramos, ¿no es cierto?, nuestra recolección de datos, paramos nuestro muestreo, ¿ya? Cuando uno dice la verdad, es que aquí ya con esto no hay ninguna parte más donde escarbar,
respecto del fenómeno estudiado, no de la extensión, sino de su profundidad, ¿ya? No a quienes más le llegan, cuánta gente más voy a tener porque me interesa tener, no, me interesan las experiencias de esos sujetos, no esos sujetos en sí mismos, ¿ya? La idea entonces de la representación tiene, como dije, este carácter de ser ejemplo, de ejemplaridad, y no de representación estadística, ¿ya? Entonces hay que buscar siempre quiénes pueden ser el mejor ejemplo para que sean entrevistados, ¿ya? La idea entonces es representar los hallazgos del problema en su contexto, captar la heterogeneidad o la variabilidad del problema a través de los sujetos participantes, ¿ya? Entonces siempre vamos a buscar que nosotros, la gente sea representante efectivamente de lo que vive, del contexto que está viviendo, ¿ya? Si son pacientes que son crónicos y tienen la característica de ser pacientes crónicos que viven en la vulnerabilidad o crónicos solo, esa es su característica, ese es su contexto, ¿ya? El vivir solo, el ser crónico, el ser adulto mayor o lo que sea, ese es su contexto, su característica de contextual donde ejerce, donde vive la experiencia de ser crónico. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de representar los hallazgos en el contexto, por lo tanto hay que buscar a las personas en el contexto correspondiente, ¿ya? Pero también ese contexto tiene, como dijimos ayer, cierta heterogeneidad, ¿ya? Que en el fondo significa, o variabilidad, que significa que no todas las personas son iguales, ¿ya? Y significa, por ejemplo, que ese mismo crónico que vive en vulnerabilidad y vive solo es un hombre o una mujer, ¿ya? Puede ser, o puede que no sea, puede ser un hombre, una mujer o una persona transgénero, o qué sé yo. Cualquiera de los géneros existentes. Puede ser también una persona que si vive en contexto de vulnerabilidad y es adulto mayor, a lo mejor tiene un grado de discapacidad. También da una variabilidad y una heterogeneidad al problema, de acuerdo a sus características propias de participante. Puede que haya sido alguna vez una persona con familia y que ahora ya no tenga familia, pero también puede ser una persona abandonada. Entonces tiene características distintas, porque la vida los ha hecho distintos en términos de su experiencia, ¿ya? Entonces uno tiene que tratar de capturar esa variabilidad. Y finalmente tenemos que ver cómo los casos críticos van contribuyendo a la teoría, por lo tanto vamos a tener que buscar aquellos casos que se escapan un poco de la norma dentro de lo que estamos investigando, ¿ya? O sea, los que uno podría llamar outliers, ¿ya? Un poco eso, los que están así como fuera de la campana, allá afuera. Entonces uno dice, ¿por qué están afuera? ¿Ya? ¿Qué los hace fuera? ¿Qué los coloca afuera? ¿De qué manera eso que está afuera de lo que es la curva normal de las opiniones en este caso, ¿ya? De qué manera contribuye a darle mayor variabilidad al problema que estamos investigando? ¿Bien? Esa es como la característica general de la muestra, ¿ya? Ahora, no todos los sujetos, cuando vamos a seleccionar los informantes, no todos los sujetos tienen el mismo valor como fuente de información, ¿ya? Se eligen porque tienen requisitos que no tienen los miembros de la misma población a veces, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros a veces tenemos poblaciones que son súper planas en un sentido, ¿no? Que más o menos tienen la misma opinión, que la gente puede, que como a veces gente que no tiene mucha educación, tampoco las personas hablan demasiado y les cuesta explayarse con su propia conocimiento. A veces son, como digo, muy callados y uno no tiene la posibilidad de pillar la información necesaria para ese grupo que uno quisiera estudiar, ¿ya? En cambio, uno elige en este caso personas que tengan requisitos que sean mejores que los otros, ¿ya? En el sentido que tengan mejor conocimiento, que nos puedan aportar mayor información, ¿ya? Por ejemplo, un buen informante es aquella persona, un buen informante, un buen participante, como quieran llamarlo, es una persona que tiene un conocimiento bastante exhaustivo, pero también rutinario de su cultura, es decir, conoce bien, porque ha tenido experiencia, ¿ya? Pero no es solamente que la conoce desde arriba,
¿ya? Porque puede ser que sea muy intelectual y que de repente conozca las cosas intelectualmente. No, sino que también viva la cultura, viva los procesos, ¿ya? Que tenga reconocimiento e inserción. Por ejemplo, estoy hablando de los informantes claves que sirven, por ejemplo, para cuando uno quiere tener una realidad y quiere tomar a una persona de esa realidad y que esa persona nos informe sobre el contexto global, ¿ya? Qué sé yo, agrupación de pacientes crónicos, el líder, ¿ya? El líder pasa a ser un informante clave. Y la informa, porque se llama informante clave, informa sobre el conjunto de su grupo, ¿ya? Puede ser, no un líder, pueden ser varios líderes, pero vamos a trabajar con informantes claves, ¿ya? Y esa es la característica del informante clave, que informa, ¿ya? Sobre el tema que nosotros estamos investigando, pero que además lo ha vivido, no es que solamente lo informa porque qué sé yo, lo aprendió, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, hay muchas ONGs que trabajan con, eh, eh, con agrupaciones de pacientes y nosotros queremos saber la opinión de los pacientes, ¿ya? Entonces, cuando uno quiere saber la opinión de los pacientes, lo importante es que las personas, pacientes, sean nuestros informantes, ¿ya? Si queremos saber la opinión de los equipos que trabajan con esos pacientes, bueno, son los equipos, tenemos otra perspectiva y pueden ser informantes claves desde otra perspectiva, pero no desde la perspectiva de los pacientes, ¿ya? Entonces, lo importante es que esta persona sea que interpreta su propia experiencia, es capaz de reconocerla, es capaz de analizarla, es capaz de contárnosla en una forma organizada, ¿ya? Y entonces eso para nosotros nos facilita mucho el hecho de poder tener información muy acabada del grupo. También este informante clave tiene que tener interés por el tema que estamos trabajando como estudio, o sea, es importante decirle, mire, esto es parte de un trabajo, parte de un estudio, nosotros estamos haciendo esta investigación, me gustaría que usted sea nuestro informante. ¿Por qué? Porque el informante clave tiene la otra característica, que uno va cada cierto tiempo a trabajar con él, o ella, ¿ya? La informante clave puede ser una mujer con la que uno tiene que estar en contacto mientras se recolecta todo el proceso de información, que pueden ser, no sé, pueden ser 2 meses, 3 meses, y después si viene un proceso de análisis, uno habitualmente coteja sus análisis con sus informantes claves, ¿ya? Entonces ellos contribuyen en el fondo en todo el proceso como asesores en el fondo nuestro, ¿no? Tiene que tener voluntad por participar, incluso como digo yo ahí al final, como es parte de la información, del análisis que nos ayuda a elaborar incluso los informes, puede ser parte del proceso de investigación, ¿ya? Nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro equipo, tenemos una abuela, por ejemplo, que ha trabajado con nosotros temas sobre crianza infantil, y esta es una abuela mapuche, una señora mayor, y esta abuela ha sido nuestra informante, como abuelita, de cómo se crían los niñitos en el campo, cómo se crían los niñitos en la ciudad, porque ella ha vivido los dos procesos, de criar sus nietos en la ciudad y de criar sus hijos en el campo. Y nos ha servido mucho, digamos, en ese sentido, nos ha ayudado mucho más que nos servía, nos ha ayudado demasiado. Entonces ella nos ayuda, por ejemplo, una vez que tenemos los análisis, nosotros vamos con ella, le decimos, mire, ¿sabe qué vamos? Esto es lo que nosotros analizamos de todas las entrevistas que hicimos, y queremos ver si estamos bien, si va por la línea correcta, y todo eso, ¿ya? O después cuando queremos hacer un manual para niños o para padres o madres, lo que sea, también. Ya nos ayuda en eso, decir, oh, ustedes deberían poner este dibujo acá. Él no se va a fijar en las letras, por ejemplo, porque no tiene la condición para hacerlo. Por ejemplo, no se va a fijar en que está mal escrita una palabra, que debería decirse de otra manera. Pero podría, por ejemplo, ver la fotografía, si es adecuada o no, si la ilustración es adecuada o no, si las letras también se entienden, grandes, largas,
qué sé yo, ¿ya? Y finalmente nosotros muchas veces le hemos puesto nuestra bolita ñaña, le decimos nosotros, la hemos puesto en nuestras publicaciones también, en nuestros manuales, como parte de un equipo de trabajo, ¿no? Porque es un informante. Lo mismo que tenemos un agente de salud tradicional, que es un chamán, ¿ya? Y nosotros le decimos machi, ¿ya? Y machi significa una persona que es como el médico del pueblo mapuche, ¿no? Y también hace lo mismo que esta abuelita. Él trabaja en área de salud mental con nosotros, ¿ya? Y es un informante clave, ¿ya? Un informante clave con la que uno puede trabajar con varios informantes clave sobre un tema cultural, ¿ya? Esto se usa especialmente, el informante clave, especialmente en los diseños etnográficos, ¿ya? Una característica entonces de la muestra cualitativa es que es intencionada, pero es razonada, es decir, pensada. Uno va buscando intencionalmente, en forma flexible, dinámica, ¿ya? Puede ser también por etapas, en el sentido de que fásico se llama por fases. Depende de una primera fase de investigación, un tipo de muestra. En una segunda fase vamos a ir profundizando en otro tipo de muestra. También es secuencial porque va a depender mucho de las necesidades que nosotros tengamos como investigador respecto de las profundidades de análisis. Por ejemplo, hay muchas veces que uno está en el camino trabajando y se da cuenta de que hay un problema en la fase analítica, ¿ya? Y dice, por ejemplo, no, hay algo aquí que no entiendo, algo que no me queda claro, entonces uno puede ir a buscar nuevamente muestras para que trabajen la fase analítica, ¿ya? Y como veíamos delante, en el proceso también de la teoría fundamentada, las muestras tienen las características de estar en forma continua contrastándose, ¿ya? O sea que los datos se van contrastando unos con otros porque los participantes están dando los datos. Entonces uno dice, oye, a lo mejor este participante no tiene la suficiente expertise, conocimiento sobre su propia realidad, no ha hecho una elaboración de su realidad, no contesta las preguntas, no las entiende bien, no fue bien seleccionado. Entonces vamos a buscar a alguien que pueda contribuir a lo mejor a ese dato que esa persona está dando, ¿ya? Como que uno, más que reemplazarlo propiamente tal, lo complementa con otro que tenga las características similares. Respecto del grado de planificación de una muestra, uno puede tener una muestra que llamamos preestablecida, ¿ya? Uno dice, ya, voy a trabajar con una muestra con un número a priori, ¿ya? Y lo voy a ver de acuerdo a las características de la misma población que yo tengo, ¿ya? Entonces voy a hacer un muestreo que llamamos preestablecido teórico, ¿ya? O va a ser un muestreo emergente, es decir, que el investigador va componiendo su muestra de acuerdo a las necesidades en el proceso de investigación. Entonces la muestra es la que está al final, no es la que uno inicia, ¿ya? Uno puede llamar, por ejemplo, llamar, voy a hacer un muestreo emergente y voy a parar de hacer muestreo cuando tenga saturación teórica de mi trabajo, ¿ya? Esa es una posibilidad. Pero también, idealmente, cuando uno escribe en un artículo, idealmente uno le tiene, o a un proyecto de investigación, uno idealmente tiene que colocar un número, tiene que casarse con algún número, ¿ya? Y depende del tipo de investigación, pero uno no debería tener menos, qué sé yo, de unos 10 entrevistados, 12 entrevistados, porque lo mínimo que uno podría tener para poder decir algo, ¿no? Sobre alguna cosa, es lo mínimo, un grupo, pensando que es un grupo focal que entre 10 y 12 personas,
¿ya? Y con eso tenemos información, ya podría ser, ¿ya? Pero hay que tratar en lo posible de ir colocándose y apostando a algún número particular. El muestreo teórico es aquel muestreo que ya vimos, ¿no es cierto? El muestreo teórico es el preestablecido, ¿ya? Y que se realiza según un esquema conceptual preestablecido. Vamos a revisarlo. Y el muestreo pragmático es que sigue criterios de pragmático, o sea, es emergente, como dice ahí, ¿ya? Uno lo va componiendo de acuerdo a las necesidades del proceso de investigación. Y esto tiene que ver un poco con la facilidad en que uno encuentra a la gente, la factibilidad de los contactos, la accesibilidad a ellos, ¿ya? Y aquí tenemos dos tipos de muestreo pragmático o muestreo emergente, que es la bola de nieve y el muestreo opinático. ¿Ya? La bola de nieve, ahí está la bola de nieve que yo les decía ayer, ¿se acuerdan? Y el opinático, ¿ya? El opinático es al azar, comillas, es la eventualidad que yo me tope con alguien o busque a alguien que tenga esa condición, ¿ya? Ese es bien especial el opinático, ¿ya? Bueno, las decisiones que uno tiene que tomar al fin y al cabo como investigador cualitativo, ¿ya? En la selección de los sujetos, tiene que tomar dos grandes decisiones. La primera es determinar cuáles son los criterios que van a guiar el muestreo. ¿Ya? O sea, vamos a ver, ¿qué es lo que quiero muestrear? ¿Cuáles son los criterios básicos que tiene que tener la persona para ser muestreada? ¿Ya? Para constituir parte de la muestra. Por lo tanto, hay que determinar cuál es la propiedad que tienen los sujetos o sus características. O sea, de qué manera ellos contribuyen a este conjunto teórico que nosotros queremos armar o a este conocimiento que queremos tener desde una perspectiva más cualitativa, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que ver si los participantes son pertinentes, son los más adecuados de acuerdo a los requerimientos de la investigación. A veces saben que uno se equivoca, ¿ya? A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, una vez que hablando con haciendo una investigación sobre enfermedades musculoesqueléticas en población indígena también, pensamos que eran los abuelitos los que mejor, abuelitas y abuelitas que nos podían decir un poco más sobre cómo son las enfermedades de los huesos en la gente, ¿ya? Y ahí tuvimos problemas porque tuvimos que reemplazar, más que reemplazar, tuvimos que complementar a los abuelitos porque habían adultos mayores que eran incapaces de comprender lo que uno le estaba diciendo, no porque tuvieran problemas de salud mental, sino que porque culturalmente nuestras palabras son tan distintas a las de ellos, ya, súper distintas. Y aun cuando, y es un universo el de la investigación que no tiene que ver con el universo de las personas. Entonces estarle preguntando cosas que no están en un contexto, como que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, ellos podían hablar y hablaban en su lengua con nuestro investigador de la lengua, ¿ya? Nosotros acompañamos y todo. Aún así, los abuelitos no entendían. ¿Por qué? Porque el marco, que en el fondo uno le estaba hablando de que clasificar enfermedades, de cómo se llaman estas, por qué se llaman así, de dónde viene esta enfermedad, de dónde viene la otra, o sea, era como mucha linealidad que ellos en el pensamiento no lo tenían. Entonces era súper difícil con los abuelitos hacer ese tipo de trabajo. Entonces no es que el participante sea mal elegido, sino que no es el más adecuado para el requerimiento teórico de la investigación, ¿no? Tenía todas las condiciones, pero teóricamente no funcionaba porque su mentalidad tenía otra adecuación. Finalmente hay que pensar si los datos disponibles, son los necesarios y suficientes para desarrollar una excelente descripción del fenómeno. Esa es otra característica que hay que tener en cuenta, ¿ya? Tener en cuenta si efectivamente los datos que tenemos disponibles nosotros nos va a dar cuenta de lo que queremos hacer. Y si nosotros pensamos que no nos da cuenta, ¿ya? Entonces, obvio, lo que hay que hacer es buscar más informantes, más participantes y reorganizar, hacer una reingeniería de la muestra que tenemos de personas. ¿Ya? Acuérdense que aquí no tenemos números, son personas. También tenemos que ver si es oportuno el lugar, el preciso,
para recolectar mejor información posible, ¿ya? A lo mejor no es el tiempo. Nosotros, por ejemplo, ahora, ustedes saben, todos estamos en la misma situación. Nosotros tenemos mucho trabajo de campo, yo como antropóloga tengo mucho trabajo de campo. Ya salimos todas las semanas a terreno y bueno, se acabaron. Ya no hemos salido desde marzo, todos los proyectos que estaban en curso están todos suspendidos. Y comenzamos a ver la posibilidad, ¿no es cierto?, de trabajar a través de esta línea, de este formato. Y ha sido bastante interesante, ¿no? Ha sido bastante interesante poder trabajar en esto. Alguna gente lo ha podido lograr, otra gente no. Pero uno tiene que pensar si adecuarse, si es oportuno, en el fondo, estar hablando de cosas ahora que ya a la gente a lo mejor ni le interesa, ¿ya? Pero hay que mirar y observar eso también. Los lugares, por ejemplo, eventos, situaciones, son accesibles o no son accesibles para el investigador. Todos esos pequeños detalles que uno ve, que uno habitualmente, digamos, no los considera, hay que partir desde ya. O sea, esto por eso se llama un muestreo, ¿ya? Porque uno lo planifica, no es un muestreo que uno viene, ya veamos quiénes van a venir a la muestra, yo voy a decidir que sean 10, 12. No, hay que planificar quiénes pueden estar, quiénes mejor pueden dar información. Ahora, este tiene un pero, ¿ya?, que es importante, que la persona que va a hacer la investigación tiene que tener algún grado de conocimiento, algún grado de conocimiento sobre el tema. No es que alguien vaya así como inexperto, porque al elegir los informantes uno tiene que saber con quién va a trabajar, ¿no? Entonces es súper importante el tener claro, el saber, el tener alguna aproximación a la cultura, ¿no? A esa cultura que estamos observando, a ese evento que estamos mirando, como que tener un poco impregnarse un poco de lo que llamamos la gente. Por eso que el artículo que yo le puse al principio del curso se llama ir a la gente, ir hacia la gente, ¿ya? O sea, ir a observarlos, primero mirar, entender, tratar de entender cómo actúa la población, y a partir de ahí uno puede definir quiénes van a ser sus sujetos de investigación. Sería ideal. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, una vez que uno tiene como las condiciones generales que ya las hemos visto, ¿no? El dónde voy a ir a reclutar, quiénes podrían ser, qué características podrían ser, ¿ya? Ahí viene este otro proceso del muestreo, que significa definir los atributos de los participantes, que en el fondo significan, en otras palabras, ¿ya?, significa criterios de inclusión, ¿ya? En el fondo, quiénes entran en la muestra, quiénes no entran en la muestra, ¿ya? Respecto al tema que estamos investigando. Entonces, lo que uno hace habitualmente es un mapeo de las características de los sujetos y de quiénes podrían cubrir esos sujetos, ¿ya? Quienes podrían cubrir, perdón, esa característica. Entonces hay que buscar las situaciones o eventos en los cuales ellos interactúan, identificar las variaciones que hay sobre el tiempo, el lugar en que se desarrollan, o sea, ver por qué hay variabilidad en el fondo, ¿ya? ¿Qué situación puede tener variabilidad respecto de las personas, no del evento, de las personas, ¿ya? Por ejemplo, un evento como dijimos, de crónico, ¿qué posibilidad, qué diferenciación hay, qué variabilidad hay en los enfermos crónicos? Cuando estamos hablando de enfermos de SIDA, enfermos que tienen dengue en una población, ¿no es cierto?, ¿cuál es la variabilidad que hay en eso, ¿no? ¿Por qué está dada esa variabilidad? ¿Está dada por el nivel socioeconómico? ¿Está dada por el territorio donde viven? La variabilidad puede estar dado por la escolaridad, por el tipo de familia,
etcétera. O sea, eso es lo que uno tiene que tener claro previo al hacer un mapeo de los participantes. Se paró el texto, perdón. Les vamos a dar un tiempo para que tomen agüita. Ya. Ahí tenemos algunos ejemplos de lo que pueden ser tipos de muestra o criterios para definir muestras, ¿no es cierto? Vimos la bola de nieve. ¿Alguien quiere, por favor, contarme, para no hablar tanto yo, qué es lo que era la bola de nieve? Espero, ¿ah? Yo no tengo problema. Aquí está la bola de nieve. Dijimos, doctora, que la bola de nieve son muestreos pragmáticos o emergentes. ¿Ya? Que me da facilidad y flexibilidad para elegir la muestra. ¿Ya? ¿Ya? Le vamos a pedir Usted no vino ayer, ¿no es cierto, Fabiola? ¿No estuvo en la tarde? Ya, le vamos a preguntar a alguien que estuvo en la tarde cuál fue el ejemplo que dimos de bola de nieve. ¿Ya? Pero está muy bien, eso es. En términos muy teóricos, eso es. Pero ayer dimos un ejemplo. Sí, profesora, el ejemplo que dio ayer fue de que se captaba a una persona y por medio de esa persona podía obtener más información, o sea, que ella captaba a otras personas, pues, iba como un hilo. Ella conocía personas, esa persona que se captaba para el estudio. Entonces, por medio de ella uno iba teniendo la información de los demás, ella iba captando y buscando a conocidos que sabían del tema o del asunto. Muy bien, eso es. ¿Ya? Entonces, para que quede claro, la bola de nieve también uno puede llamarla como una madeja de lana, ¿ya? Que uno la va armando, ¿ya? La va armando, va creciendo. Esta bola de lana al final viene a ser una bola de lana más grande, ¿no es cierto? Pero parte por una pequeña punta, por un pequeño hilo. Y de a poco se va creciendo. ¿Ah? Allá también el ejemplo que mirábamos en el estudio que leíamos era sobre la cirugía bariátrica, y también usted explicaba que en estos casos los mismos pacientes, por decir así, que habían sido operados, eran quienes facilitaban el contacto con otros pacientes y así sucesivamente. Entonces también de esa manera. Exactamente, ¿ya? Por eso se llama bola de nieve, ¿ya? Porque en el fondo, bola de nieve o madeja de lana, que en el fondo uno va armando la muestra, ¿no es cierto?, con los datos que las propias personas van dando sobre otros sujetos que tienen características similares. Y esto sirve mucho para enfermedades raras o para situaciones que son como difíciles, ¿ya? Supongamos, nosotros hicimos bola de nieve para entrevistar jóvenes mapuche que tenían VIH. Se conocen entre ellos. Nosotros no los conocíamos, ¿ya? Se conocen entre ellos. O prostitución de jóvenes universitarios, también, ¿ya? ¿Quién conoce eso? ¿Dónde se sabe? ¿Ya? Entonces hay que partir por alguien, por uno. Uno busca a esa persona y esa persona da el dato de otra persona. Como por ejemplo lo que les decía en la mañana de este estudio fenomenológico sobre la primera línea de jóvenes que están ahí encapuchados, ¿ya? Uno no puede ir a hacer una muestra de encapuchado, es difícil, ¿no es cierto? Pero sí va a buscar al encapuchado, lo conoce, y ese le va a dar el dato de otro, y el otro le va a dar el dato de otro, y así va sumando, ¿ya? Va aumentando. A eso se refiere. Sí, Fabiola, cuéntame. Entonces, uno busca un sujeto que cumpla la variable que estamos estudiando y ese sujeto me va dando
me va dando más, me va aumentando la muestra con personas que tengan la variable y con el objetivo que sea homogénea. Pero él me está ayudando, me está colaborando a mí a completar mi muestra. Exacto. ¿Y hasta dónde? Para que usted tenga claro hasta dónde, Fabiola. ¿Hasta cuándo para eso? ¿Hasta cuándo voy hasta que mi muestra sea representativa, ¿no? ¿Y cuándo es eso? La muestra es representativa cuando, no sé. Bien, me parece. Cuando tiene saturación teórica. Okay. Exactamente. ¿Ya? Cuando tiene saturación teórica. Entonces, cuando le pregunten, para que yo diga, mi muestra es representativa, es que lo que pasa es que ustedes se van a encontrar, por eso le pregunto, cuando se encuentren con personas que trabajan en métodos cuantitativos, le van a decir, pero ¿cómo vas a elegir una muestra así? Entonces uno dice, bueno, elijo una muestra así porque en primer lugar son casos sensibles. No son casos que tú puedas encontrar en los registros diarios y que tengas acceso libre a los registros. Son datos sensibles, ¿ya? Los temas de adopción son datos sensibles. También uno puede tener toda esa área de la salud pública o de la salud clínica, que son datos sensibles, uno los puede trabajar a través de bola de nieve. Entonces parte con un informante clave, con uno, ¿ya? Para un comentario. Y ese va dando el otro. Ana María, Dime. yo puedo dar un ejemplo también. Por ejemplo, lo más típico son en estudios, ¿no es cierto?, de poblaciones, por ejemplo, en estudios de VIH, ¿no es cierto?, Claro. que son poblaciones de difícil acceso, cuando quieren, ¿no es cierto?, hacer un estudio en hombres que tienen sexo con hombres, HCH. Entonces, uno de los procedimientos de muestreo es ese, pues el de la bola de nieve, porque uno dice, invita a uno, después ese conoce a otro y de esa forma se va ampliando la bola y va creciendo, como dice Ana María. Lo más típico, digamos, y probablemente se les puede ayudar a reconocer son estudios de VIH, o estudios, digamos, de poblaciones de difícil acceso, que a través de los contactos se va haciendo, digamos, crecer la bola de contactos. Sí, lo habíamos dado como ejemplo el VIH. Adolescentes también, porque yo tuve la oportunidad de trabajar. De nuevo, porque no te alcanzamos a escuchar. ¿No me escuchan? No, el principio no lo escuché, por favor. Decía yo, en el caso de los adolescentes, cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto que tenía por nombre Prevención de ITS, VIH-Sida, y la población beneficiaria eran adolescentes, trabajadoras comerciales del sexo, HCH y los furgoneros, o los camioneros, o los traileros, como les quieran poner. Entonces, hubo un momento en que teníamos que captar a este grupo de personas y ya hablaron de los HCH, ya hablaron de las trabajadoras comerciales del sexo, y en el caso de los adolescentes, igual, uno capta a un adolescente, ellos estaban, el tema más importante para ellos en ese momento era saber todo lo que tenía que ver con las infecciones. En ese momento se nombraban ITS, porque fue en el 2000, si no mal recuerdo. Entonces, estaban interesadísimos, entonces el uno le decía al otro, y cuando yo miré teníamos adolescentes de todos los municipios. Entonces, creo que con los adolescentes también sería un ejemplo. Sí, de todas maneras. Recuerde que dijimos que son todos los datos sensibles. La prostitución infantil, el comercio sexual, las enfermedades de transmisión sexual, las enfermedades raras, ¿ya? Porque, por ejemplo, nosotros podemos tener todo lo que son agrupaciones de pacientes, de repente uno puede encontrar para enfermedades raras que no hay, ¿ya? Y que viven en situaciones bien deplorables. Por ejemplo,
No, una serie de temas que se pueden trabajar a través de contactos. En el fondo, la persona va a dar el contacto. Ahora, lo que sí es importante, como decía yo, para terminar esta parte de la bola de nieve y terminar con la idea de cuándo termina una muestra, es que aquí, como dijimos, nosotros no buscamos la representatividad total, ¿ya? Nosotros lo que buscamos, más bien la palabra es la ejemplaridad, ¿ya? Que esto sea un ejemplo de la realidad que estamos observando. Por lo tanto, no buscamos la extensión numérica ni la representación estadística, sino que la representación social del problema, o sociocultural del problema, o del fenómeno, ¿ya? Entonces, el lenguaje es distinto. Entonces, para que veamos, la doctora que antes decía, ¿cuándo, doctora, se para? Cuando hay saturación teórica. Es decir, cuando uno va, le pasan a otro contacto más, y ya lleva como 5 contactos o 4 contactos siguientes, y ya usted ve que toda la información que quería obtener de parte de su proyecto de investigación, ya no tiene más información nueva, ¿ya? Entonces uno puede decir, al parecer, porque nunca se sabe, porque puede ocurrir cualquier otra circunstancia también, pero aquí yo doy por cerrado mi muestreo, ¿ya? En el sentido que digo, ya, con esto, aunque sea como sea, no sale, no hay más información, ¿ya? Ahora pueden aparecer más distintos más adelante, pero uno los puede ir incorporando en las conclusiones, en las discusiones, podría ir incorporando otras perspectivas, ¿ya? En general, el muestreo que nosotros utilizamos son los casos típicos, ideales, los casos guía, la gente que es ejemplo de la condición real. Supongamos, no sé si se los puse ayer o no me acuerdo, pero si nosotros queremos trabajar la adherencia de los pacientes crónicos, ¿ya? Por ejemplo, los diabéticos, ¿ya? En los pacientes diabéticos, la adherencia a tratamiento. ¿Cuál es el paciente típico crónico diabético? ¿Qué características tiene? Vamos a anotarla acá. ¿Cómo es un paciente crónico diabético? Típico diabético. Primero, sobrepeso. La mayoría, ¿no es cierto? Hipertenso también, generalmente. Generalmente tiene hipertensión asociada. ¿Qué más? Indisciplinado. E indisciplinado. Espérate. Indisciplinado. ¿Qué significa indisciplinado? A ver. No hace caso, no se cuida, no acepta su enfermedad. No toma su tratamiento. No toma su tratamiento, le da igual, no se cuida. Come de todo. Sí, con malos hábitos alimenticios. Malos hábitos alimenticios. O sea que es casi como el peor de todo. Así es, el peor paciente. Así son todos nuestros pacientes diabéticos. No todos, la mayoría. No todos, pues la mayoría, sí. La mayoría, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de muestreo se llama muestreo de casos típicos, ideales o guías. En general son más típicos que nada, ¿ya? Son casos típicos. Así son. Típicamente, como es una persona que padece de diabetes, tiene sobrepeso, habitualmente tiene hipertensión, habitualmente indisciplinado, no acepta los medicamentos, no toma los tratamientos, come lo que se ocurre, tiene malos hábitos, no hace ejercicio, etc. ¿Ya? ¿Queda claro? De esa población, yo voy a obtener entonces mi muestra. Entonces mi muestra va a ser como criterio que ya a mí me interesa lo típico, o sea, el típico hipertenso, el típico diabético, ¿ya? Comillas, para ponerlo, no me gusta la etiqueta, pero por ponerle un nombre, ¿ya? Dentro de la misma... ¿Estamos hablando de casos extremos? No, estamos hablando de los típicos. Ok, ya. Típicos, ¿ya? Eso es lo típico. Cuando uno tipifica algo, significa que es como se da habitualmente, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar de casos extremos dentro de este mismo contexto. ¿Cuál sería un caso extremo
de, por ejemplo, un paciente que es diabético. ¿Cuál es el caso extremo? El caso extremo no significa que escapan a la norma, miren. ¿Ya? Aquí tengo el dibujito, ¿ya? Esta parte de aquí se supone que es la curva normal, ¿no es cierto? Ustedes la conocen, ¿ya? Estos que están acá son los extremos, ¿no es cierto? Bien. ¿Ya? Entonces los extremos pueden ser los más malos y los más buenos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían los más malos y los más buenos? Por poner un ejemplo así, por poder decirlo así, de lo que son los pacientes diabéticos. Yo voy a partir, le voy a poner, hace ejercicio. ¿Qué más? Cumple con su tratamiento. Cumple tratamiento. ¿Qué más? Asiste a las citas médicas. Eso, asiste. Disciplinado. Alimentación balanceada. Etcétera. ¿Ya? Es disciplinado, como decía alguien por ahí. ¿Ya? Entonces, eso es el paciente, uno de los extremos de la curva. ¿Ya? ¿Y cuál sería el otro extremo de la curva? Vamos a ponerlo acá abajo. Bueno, estos pacientes, además de que saben de que son diabéticos, tienen sobrepeso, quizás tienen una hipertensión asociada, como decíamos anteriormente, pero además de eso son alcohólicos, algunos son alcohólicos, algunos son Tiene hábitos tóxicos. También son aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen varias descompensaciones anuales. ¿Sí o no? Son los que no van a control. Los más conocidos del servicio prácticamente, porque a cada rato están ahí descompensados. Exactamente, los que no van a control. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos dos grandes ejemplos. Uno, ¿ya? El ejemplo del sobrepeso, o sea, perdón, de las muestras que son típicas, en donde uno dice, ya, este es un paciente típico, tiene sobrepeso, hipertensión, es indisciplinado, pero tampoco es una persona que llega todo el tiempo descompensada, ¿ya? En cambio, el extremo está acá, ¿no es cierto? El extremo es el que va a llegar siempre como descompensado, que no hace ejercicio, que además de no tener una buena alimentación, puede ser drogodependiente, de todo tipo, ¿ya? Y descompensaciones, y además hay que andarlo buscando, ¿ya? Porque no llegan a las citas, pues, ¿ya? Entonces hay que andarlo buscando porque a las citas no van a llegar, ¿ya? A eso le llamamos muestreo también de casos extremos, ¿ya? Vamos a buscar los que se escapan en la norma. Entonces, idealmente uno mezcla, ¿ya? Estos dos elementos, el 2 y el 3. ¿Me explico? Tratamos de incorporar entonces en esta curva de normalidad, tratamos de incorporar a aquellos que, entre comillas, llamamos normales y a los que, en comillas, llamamos casos extremos, ¿ya? Que son los que no están. ¿Por qué? Como dijimos, todas las percepciones son necesarias, ¿ya? Bueno, y finalmente viene este otro muestreo que lo vamos a ver con detalle, que se llama muestreo teórico, ¿ya? El muestreo teórico es secuencial, es decir, uno lo que usa mayormente es tratar de representar al máximo la variabilidad de este fenómeno. Y aquí también hay que hacer un mapeo, así como lo hicimos antes, de cuáles son los informantes clave que queremos, qué condiciones tienen que tener. Aquí básicamente hay que tener un mapa, ¿ya? E ir incorporando, ir llenando casilleros, ¿ya? Por eso que en Gringolandia, en Gringo, ¿cómo se puede llamar? Bueno, en inglés le vamos a decir, a mí me gusta decir en Gringolandia, pero bueno. Se llama nesting sample, ¿ya? Que significa una muestra anidada, o sea, que uno hace como una red, un tejido,
y va colocando los componentes de ese tejido, lo va armando como un cuadro, ¿ya? Entonces, ¿qué importa en el muestreo teórico? Aquí lo que importa es capturar la información que permita ir contrastando todas las hipótesis emergentes, ¿ya? La idea es entonces capturar en su totalidad la hipótesis que nosotros estamos tratando de generar, porque los estudios cualitativos no tienen hipótesis reales, ¿ya? De verdad, así como hipótesis reales, se llaman más bien premisas, supuestos, presupuestos, ¿ya? Habitualmente se llaman así, ¿ya? No tienen la condición de tener una hipótesis como tal, porque no busca la explicación de nada, no hay una hipótesis formal, pero sí tiene, ¿ya? Un supuesto teórico que está detrás, ¿ya? Entonces uno tiene que tratar de ir armando su supuesto teórico y revisando su supuesto teórico a la luz de los datos que va obteniendo, ¿ya? Entonces, se basa también en una lógica de tratar de facilitar el análisis que le proporcione un mayor rigor metodológico a nuestro trabajo y a nuestra investigación, a nuestro estudio en general, ¿ya? Vamos a ver aquí, tenemos el problema, así se construye, ¿eh? Vamos a ver cómo termina uno, pero por ejemplo aquí tenemos un problema, ¿ya? Aquí tenemos el problema es, supongamos, los pacientes hipertensos, los pacientes crónicos, percepción de adherencia de los pacientes crónicos a sus programas de tratamiento. Ese es el problema, ¿ya? La pregunta, o sea, el problema es la falta de adherencia. Y la pregunta va a ser cuáles son las percepciones de por qué o las causas por las cuales los pacientes no adhieren, ¿ya? La teoría supuesto que está detrás, ¿ya? El supuesto va a ser, por ejemplo, que los pacientes tienen una falta de redes de apoyo, que los pacientes no tienen la suficiente educación, que los pacientes no tienen, qué sé yo, la suficiente, más que nada apoyo, es como son las dos cosas que tienen, y no tienen una higiene de autocuidado, que habitualmente es la teoría que existe, ¿no? Sobre el tema de las condiciones de los crónicos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la necesidad de información nuestra? Tenemos que buscar qué queremos. Esta es nuestra teoría respecto de este problema. Ahora tenemos que buscar con quiénes vamos a trabajar, ¿ya? Es decir, con nuestros informantes, ¿ya? Y tenemos que empezar a buscarlos. ¿Cómo los buscamos? ¿Ya? Hasta que tenemos saturación teórica. ¿Cómo lo hacemos? ¿No es cierto? Lo hacemos a través de la generación de un cuadro basado en la teoría, ¿ya? Vamos a ver, y lo que se obtiene una vez que uno tiene toda la información, la teoría supuesta, los informantes que nos dan la información, los datos, qué sé yo, tenemos lo que llamamos teoría emergente, ¿ya? Nuestra teoría. ¿Por qué se llama emergente? La emergencia no es porque emerge sí nomás, se llama teoría emergente o teoría fundada porque emerge de los datos, de los informantes, emergen desde la base. No es una teoría que emerge desde la teoría, es una teoría que emerge desde los informantes claves, desde los participantes, desde la realidad, ¿ya? Vamos a ver aquí un ejemplo, mire, aquí hay un ejemplo bien concreto de muestreo teórico. Si ustedes se fijan, esta es la famosa red que ustedes deberían hacer, ¿ya? Por ejemplo, aquí la pregunta era conocer cómo viven la muerte de sus pacientes a propósito de lo que estábamos conversando antes, ¿ya? Cómo viven la muerte de sus pacientes los profesionales sanitarios de los centros hospitalarios y cómo informan y atienden a los familiares. Entonces armaron dos grupos con este mismo sistema de muestreo teórico, ¿ya? Hicieron un grupo con personal médico e hicieron otro grupo con personal de enfermería. No estoy segura si después de un tiempo ellos hicieron no me acuerdo si elaboraron una teoría conjunta de ambos o hicieron teorías aparte y después las hicieron conversar. Esa parte no la recuerdo. Pero por ejemplo ellos dijeron, a ver, hay diferencia en cómo se vive la muerte de los pacientes, cuando un paciente se muere rápido
o cuando un paciente se muere lento. ¿No es cierto? Es distinto cuando el paciente se te muere así, o cuando uno lo ve morir. ¿Ya? La percepción que uno tiene, como decíamos delante, es distinta. Entonces ellos dijeron, ¿dónde vamos a encontrar muertes que sean esperadas? Obviamente en los servicios de cuidados intensivos. ¿Ya? Ahí en las muertes esperadas en los cuidados intensivos mueren rápido. ¿Ya? Porque uno espera que las personas en el cuidado intensivo de alguna manera llegan en los últimos cuidados o en cuidados que están allá muy graves las personas, pueden morir muy rápido en cuidado intensivo. ¿Ya? Y se espera que ocurra. En cambio, los servicios de muerte no esperada, ¿ya? Que mueren rápido, son en los servicios de urgencia. ¿No es cierto? La persona llega a morir rápidamente y se espera que no muera en un accidente automovilístico, pero se muere y llega a un servicio de urgencia, se muere rápido. ¿Ya? Y después dijeron morir lento. ¿Ya? ¿Dónde se muere lento? ¿Dónde se espera que se mueran lento? En los cuidados de muertes paliativas. ¿Ya? Perdón, los cuidados paliativos, no muertes paliativas. En los cuidados paliativos, los servicios paliativos, es esperable que la muerte ocurra, pero que ocurra en forma lenta. Va a ocurrir en forma lenta. ¿Ya? Y donde se espera que no haya muerte, pero que ocurran lentamente, es en neurocirugía. ¿Ya? Entonces, con este criterio, las personas lo que hicieron fue definir dos cosas. A quiénes van a entrevistar, que es personal médico y personal de enfermería, dos tipos, y dónde van a encontrar a los sujetos de investigación. ¿Ya? Entonces, esto es lo que uno tiene que hacer cada vez que, y obviamente aquí uno va llenando, miren, aquí va llenando con números. ¿Ya? Aquí yo podría colocar, por ejemplo, no sé cómo se hace con el lápiz pelado. Y aquí yo podría colocar, aquí está, ¿ya? Aquí yo podría colocar, por ejemplo, voy a partir con enfermeras. Y enfermeras hombres, enfermeras mujeres. ¿Ya? Tengo otro cuadrito aquí. Pucha, no me sale el color del cuadro. A ver si me aparece ahí. Ya, ahí. Entonces puedo hacer en cuidado intensivo y paliativo. Perdón que estoy un poco chueca. Y después voy a trabajar con médicos, hombres, mujeres. ¿Ya? Y era hombres, mujeres. ¿Ya? Aquí lo mismo. Hombres, mujeres. Hombres, mujeres. ¿Cuántas personas tengo ya para entrevistar en los servicios de muertes esperadas? Solamente por su condición de género. Dos grupos. Ya, tenemos dos grupos. Eso ya lo dijimos que teníamos dos grupos. Vamos a regalar un 7. ¿Ah? Ese va a ser el premio. ¿Cuántos sujetos tenemos en el servicio de muertes esperadas para entrevistar? Sujetos, no grupos. Aquí tenemos el grupo de enfermeras. 8. 8, perfecto, Rita, perfecto. Aquí tenemos las enfermeras y aquí tenemos los médicos. ¿Ya? Y entonces, en total, ¿cuánto creen ustedes que solamente de estos servicios tendríamos? Una casa de 2 puertas, grande, decirle. ¿Cuántas personas, cuántos sujetos o participantes ya tendríamos solamente con pensar que vamos a tener solamente enfermeras médicos sin ninguna otra condición?
Vamos a hacer de nuevo el ejercicio. Serían 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Muy bien. Rita va a ser la única que tiene un 7, ¿eh? Se los anticipo. ¿Me escucharon? 16. ¿Ya? Es decir, cuando uno hace un muestreo teórico, tiene que buscar el lugar donde va a trabajar, dónde va a encontrar a los sujetos y cuáles son las características de los sujetos con los cuales va a trabajar en cada uno de esos lugares. ¿Ya? Porque aquí podríamos tener más, incluso podríamos tener más. Supongamos que tenemos enfermeras, ¿ya? Enfermeras de cuidado de cuidados intensivos. Decimos, vamos a tener enfermeras que tienen 10 años y más, ¿ya? Y menos de 10 años, de 10 años de experiencia. O 5, como quieran ponerle, da lo mismo, ¿ya? Y aquí lo mismo. Entonces ya no tendríamos solamente hombres, mujeres, enfermeros, sino que tendríamos enfermeros hombres, ¿no es cierto?, que tienen 10 años de experiencia y enfermeros hombres que tienen menos de 10 años, perdón, y tenemos enfermeras mujeres que tienen más de 10 años y tenemos enfermeras hombres que tienen más de 10 años. Entonces, en el grupo de enfermeras, ya, vamos a cambiar acá el papelito para que no sea, en el grupo de enfermeras, solamente de los cuidados de muerte esperada, aquí, ¿no es cierto?, este grupo, tenemos una cantidad importante de gente. Tenemos 2, 4. 8 solo ahí, solo en 8. enfermera. ¿Ya? Si es que uno va agregando variables. ¿Se fijan? Entonces, por eso se llama muestreo teórico, porque en el fondo la teoría va guiando el trabajo. La teoría nos va diciendo a nosotros, por ejemplo, nosotros creemos que ¿cuál es la teoría? La teoría dice, nosotros creemos que un paciente enfrenta a una persona, primero, en distintos servicios se enfrenta de una manera diferente la muerte. ¿Por qué? Porque en algunos la muerte es esperada y en otros la muerte no es esperada. Ya, esa es la primera cosa. En segundo lugar, está dado por la condición de género, es decir, la mujer y el hombre, en este caso, viven de una manera diferente, ¿no?, la muerte de sus pacientes, ¿ya? Y en tercer lugar, también va a depender de la cantidad de años que lleve trabajando en el lugar la persona para que tenga una actitud o un pensamiento distinto respecto, ¿no es cierto?, a la muerte de sus pacientes, ¿ya? Entonces, eso es la teoría que conduce al muestreo, ¿ya? La teoría que dice, bueno, ¿por qué las personas pueden tener en el fondo variabilidad? ¿Ya? ¿Por qué las personas van a ir generando distintas percepciones y distintas opiniones sobre un mismo tema? ¿Por qué? ¿Qué hace de mí o de una persona cualquiera que haga una opinión diferente? Por su vida, por su condición de vida, ¿ya? Y eso hay que capturarlo a través de los estudios con los muestreos teóricos, ¿ya? ¿Queda claro? Sí. Bueno, y hablamos de la saturación, ¿no es cierto? Que en el fondo es cuando uno puede poner, como pongo yo ahí, a la gente patas para arriba y no pasa nada, no pasa nada. O sea, aunque uno le saque, no pasa nada, no va a salir más, no cae más, como decimos nosotros en la juerga cualitativa, no cae más, ¿ya? Bueno, nos quedamos un poco, ¿qué hora es?
nos queda un cuarto de hora para ver algunas técnicas de recolección de datos muy breve, ¿ya? En primer lugar vamos a ver la recolección de datos, que en un mismo fenómeno, como dijimos, puede ser visto de distintas maneras, ¿ya? Puede ser recolectado de distintas formas, ¿ya? Explorando distintas técnicas de recolección. Entonces lo importante acá es tratar de evitar las miradas reduccionistas, que todas las estrategias deben reflejar distintas formas de vida social, tratar en lo posible de evidenciar la diversidad de todas las formas culturales, y ser muy fiel a los fenómenos significa poner atención a todas las formas en que la gente puede expresarse, a todas las experiencias que pueden ser o representaciones o eventos que puedan ser expresadas, vividas, codificadas o significadas, ¿ya? Como dijimos ayer, hay múltiples ordenamientos de las sociales de la cultura, por lo tanto uno puede recoger en forma múltiple y simultánea diferentes marcos de referencia, tanto hablados, actuados, materiales, visuales, o sea, todo lo que constituye la producción humana sobre un rango de acciones, uno podría perfectamente, perdón, algo me pasó. Parece que ahí no llegó. Ya, voy a ver si lo tengo más adelante. Voy a esperar compartir pantalla. Lo voy a dejar con la pantallita aquí. Voy a empezar a ver si puedo encontrar el otro material porque parece que este se cortó. Si me esperan un segundo. ¿Qué pasó?